Ok, pues estamos una vez más en la iglesia Nuevo Destino en Piedras Negras, Coahuila, México. Y quisiera continuar con un tópico de ayer que de repente sentí que Dios me cambió la jugada, como que dice, Dios interrumpió y Dios se puede interrumpir. ¿Sí me estás escuchando? Quisiera entonces volver a empezar, inclusive, pero tratar de ir, porque ayer me quedé en la boca prácticamente la pura introducción. Les voy a decir un poquito de lo de ayer. La batalla principal, siempre lo decimos, la batalla principal en la que el enemigo ataca es en la mente, poniendo fortalezas espirituales. Porque las fortalezas espirituales son cosas que nos pueden atar y nos pueden tumbar en la vida cristiana. Entonces, nos vamos a enseñar sobre cómo pone el enemigo fortalezas mentales y cómo destruimos esas fortalezas mentales. Ya ayer estuvimos diciendo que una fortaleza es algo que se amarra en nosotros y nos empieza a tumbar espiritualmente. Nosotros pensando. Entonces, 2 Corintios capítulo 10, versículo 3 al 5, dice: aunque andamos en la carne, no militamos conforme a la carne. O sea, tenemos una carne, pero ya no tenemos que vivir conforme a la carne. Ya no tenemos que vivir, ¿por qué? Porque el enemigo ya fue vencido. Cristo Jesús lo venció, pero la carne está acostumbrada a vivir de cierta manera y a veces por costumbre, por hábito, sigue haciendo las cosas pecaminosas. ¿Ok? Y lo dice en el versículo 4: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Gracias a Dios que aunque el enemigo sí pone y sí puede tirarnos dardos de fuego del maligno para poner fortalezas mentales en nuestras vidas, gracias a Dios que aquí dice que Dios nos ha dado armas poderosas para destruir esas fortalezas espirituales. Y las armas principales todas tienen que ver con la palabra de Dios, de una manera u otra. O sea, el arma principal para destruir las fortalezas del enemigo es la palabra de Dios. Y aún si es fe en la palabra. Aún si es oración en la palabra. O sea, todo tiene que ver con la palabra de Dios. Entonces derribamos esas fortalezas con la palabra de Dios. Hoy vamos a enseñar un poquito más en cuanto a eso. Derribamos también argumentos. Podemos derribar argumentos. ¿Qué son argumentos? Imaginaciones. La palabra argumentos ahí es la misma palabra que en inglés dicen imaginaciones. O sea, es la misma palabra. Argumentos son imaginaciones de Satanás que se levantan en nuestra contra. Imaginaciones que empezamos a pensar ciertas cosas contrarias a la palabra de Dios. Y muchas veces, ahí está el problema, que muchas veces pensamos que esas imaginaciones o esos pensamientos son de nosotros, cuando en verdad son dardos de fuego del maligno, que su propósito siempre es quitarnos del plan de Dios de nuestra vida. Y dice: y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Toda altivez significa todo razonamiento humano. Hay razonamientos humanos que empezamos a pensar. Vamos a decir: bueno, pues es que después de todo soy humano, no soy perfecto. Bueno, pues después de todo, pues así soy yo, así Dios me hizo. No, pues después de todo, ¿qué hay de malo en eso? Bueno, ¿qué hay tengo derecho a ser feliz? Y un montón de argumentos que se nos pueden venir que contradicen la palabra de Dios. Y con el tiempo los argumentos los empezamos a aceptar como verdades, y cuando aceptamos un argumento de Satanás como verdad, nuestras creencias cambian. Cuando nuestras creencias cambian, nuestras acciones cambian. ¿Sí me está entendiendo? Dice: y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. ¿Qué es la solución? La solución para destruir todos esos argumentos es llevar cautivo, agarrar esos pensamientos, destruirlos y llevarlos cautivos, reemplazarlos por pensamientos de la palabra de Dios. No vamos a reemplazar esos pensamientos, yo lo dije, no vamos a reemplazar realmente diciendo: no quiero. Y entre más digamos no quiero, seguimos pensando en ello y no se destruyen esos pensamientos. La forma de destruirlos es reemplazando esos pensamientos con pensamientos de la palabra de Dios. Ok, ¿ves? Ya estamos hablando de que hay una batalla en nuestra mente. Estoy yendo rápido porque esto ya lo estoy hablando un poquito ayer para entrar al oro. Hay una batalla en nuestra mente. La ganamos cuando llevamos los pensamientos cautivos a la obediencia de Cristo. Si vamos a ganar esta batalla en la mente, la única, no existe otra solución. La única solución es llevar esos pensamientos cautivos
a la obediencia. ¿Te acuerdas? Que prácticamente el único lugar donde Satanás puede atacarnos es en la mente. Pero cuando nuestra mente empieza a ser renovada, con el tiempo tenemos la mente de Cristo, nuestros pensamientos son igual que los pensamientos de Dios. Y cuando eso sucede, ¡wow!, alcanzamos la madurez espiritual, o sea, la perfección, lo que la Biblia le llama perfección. No perfección que peca, sino perfección al grado en que ya no practicamos el pecado, o aún hasta mejor que eso, perfección al grado en que ya no cometemos pecado deliberado. Podemos pecar, pero en este caso aún sí, ya sea porque no sabemos que es pecado o fue un pecado que no lo hicimos en ninguna manera deliberadamente. ¿Está conmigo? No lo planificamos. Entonces Dios quiere que lleguemos al punto en que no planifiquemos ningún pecado, sino que vamos a pararnos. Inclusive podemos decir, hasta donde yo sé, delante de Dios no estoy haciendo ningún pecado que yo conozca. Nosotros podemos pecar, pero ya son pecados después. Podemos llegar a ese punto, claro que sí lo podemos llegar. De hecho, hay personas en la Biblia que han llegado. El apóstol Pablo llegó a esto. Job inclusive llegó a eso. Dios dijo de Job que era un hombre temeroso de Dios, apartado del mal, y digo un hombre perfecto. No perfecto, no lo mismo que no tenía pecado. Sí tenía pecado Job, pero no pecaba deliberadamente. Es decir, todavía pecamos deliberadamente. Eso significa que todavía nos falta madurez espiritual. ¿Está escuchando? Entonces, en esa batalla la ganamos cuando llevamos todo pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo Jesús, cuando llegamos a la perfección o a la madurez, haciendo como Jesús te dice. Esa batalla la perdemos cuando dejamos que los pensamientos sean fortalezas mentales en nuestra mente, cuando dejamos que los pensamientos hagan nido en nosotros, cuando dejamos que los pensamientos vengan a ser parte de nuestra vida. Ahora al revés, ya es parte de nosotros los pensamientos, ya son costumbres, ya son ataduras, ya son fortalezas mentales. Cuando ya se transforma en una fortaleza mental, la podemos dejar, sí, la podemos dejar de ¿la podemos derribar? Sí, la podemos derribar, pero obviamente pues ya va a ser más difícil, porque ya es algo que es tan fuerte en nosotros como nuestra mano. Estoy diciendo ayer, por eso dice la Biblia, si tu mano te es ocasión de caer, córtala. Te duele quitarlo de tu vida. Es un sacrificio el quitarlo de tu vida, así como el sacrificio de cortarte una mano o sacarte una mano, porque ya es parte de nosotros. ¿Escuchando? Entonces, ¿qué es el resultado de que los pensamientos se hagan fortalezas en nuestra mente? El resultado de que los pensamientos se hacen fortalezas en nuestra mente es que esos pensamientos, al principio los pensamos y los seguimos pensando y los seguimos pensando. El que quiere una mujer para codiciarla, ya pegó con ella en su corazón, y lo sigue pensando, lo sigue pensando, lo sigue pensando, hasta que hace una imaginación, hasta que hace una película, y con el tiempo esa película quiere que se vuelva realidad, y con el tiempo, dado la ocasión, dado la tentación, dado el lugar correcto, dado la persona correcta, caemos, y entonces en este pecado que la Biblia le llama adulterio. ¿Está conmigo? Pero el adulterio, recuerden que no es meramente una acción. El adulterio empieza desde un pensamiento. Si miras a una mujer para codiciarla, ya involucraste con ella en tu corazón. Y bueno, y así se puede decir que muchas cosas más, y unos ejemplos, no es solamente el adulterio, muchísimos ejemplos más. Pero el punto es que cuando eso sucede, entonces caemos en el pecado. Cuando caemos en el pecado, ahora de repente nos sentimos mal, nos sentimos condenados, nos sentimos, el enemigo nos ataca, haciéndonos saber que ya no podemos ser perdonados, que ya no podemos ser usados por Dios, e inclusive hasta llega el momento que perdemos la unción, perdemos el llamado de Dios, perdemos lo que Dios tenía para nosotros, y inclusive hasta hay personas que han llegado al grado, apunta a todas tus preguntas, que llegan al grado en que han bajado tanto que literalmente se van al mundo, y no solamente se van al mundo, sino aquí está, malo es que una persona cristiana se vaya al mundo. Peor es que se quede en la iglesia y se lleve 3, 4 ¿Sí me está entendiendo? Y eso pasa. Inclusive ha pasado en muchos hasta pastores de iglesias grandísimas. Eso pasa. De hecho, hay una persona, lo digo con dolor,
usted lo busca en la computadora. Este hombre se llama Jimmy Swaggart. Jimmy Swaggart, quizás la mayoría de ustedes no han escuchado hablar de él, no sé si así. Pero Jimmy Swaggart fue siempre como una de las mesas en mirarse. Si pueden acomodarnos en los cervezas. Entonces, Jimmy Swaggart fue la persona quizás más usada por Dios en todo el mundo en algunos tiempos. Ahí está bien. Él fue la persona más usada por Dios. Pero escúchenme bien. Pero ¿qué pasó con Jimmy Swaggart? Les voy a contar un poquito de la historia de él. Donde quiera que iba, es más, normalmente hasta en Estados Unidos y en Chicago, hoy como sus campañas chicas de le entraban de personas que ayudaban a su ministerio mucho más de $1 millón por día. El ministerio costaba más de $1 millón por día. Un hombre tremendísimamente usado por Dios. De hecho, no hay milagro ni nada, simplemente que traía un mensaje poderoso de la palabra de Dios. Pero ¿qué sucedió con Jimmy Swaggart? Jimmy Swaggart le vinieron a problemas mentales, inclusive ni siquiera relaciones sexuales. Pero lo que le vino es que empezó a mirar, o empezó a maquinar más, hasta predicaba el fuerte en contra de ella. E inclusive hasta llegó a acusar a algunos predicadores de que cometieron ciertos actos indebidos. Pero uno de estos predicadores se vengó de él. Estoy platicando la historia. ¿Qué es lo que hizo un predicador? Un predicador que Jimmy Swaggart prácticamente en cierta manera lo descubrió públicamente. Este hombre dijo: me la va a pagar. Y este hombre pagó a un investigador privado para que investigara la vida de Jimmy Swaggart, para que encontrara algo más. Y lo empezó a seguir por todas partes. ¿Y por qué no? ¿Qué es lo que encontró? Encontró a Jimmy Swaggart en un hotel, una prostituta. Y luego, de hecho, la prostituta misma testificó ya después que nunca se acostó con él. O sea, por palabras, él no quería llegar al punto de acostarse con los medios, aparentemente. Que lo único que quería era mirarlas. De bailar, etc. Y entonces ya después que salió, no hizo nada inmediatamente, pero se guardó las relaciones. Cuando entró y cuando salió. Pero no fue a la prostituta. Era Débora. Entonces fue a la prostituta. Cuando fue a la prostituta, pues hablaron con ella. Y pues, esta prostituta negociaron con ella prácticamente para que testificara. Ella aceptó y se hizo famosa las noches y mañanas de cocina. Ya una vez que salió la historia, pero antes de que saliera la historia. Entonces ya ella con hecho sí dijo la verdad. Dijo que lo mismo que dijo Jimmy Swaggart. Jimmy Swaggart defendiéndose dijo que yo nunca me acosté con él. Es verdad, nunca se acostó. Nunca tuvo relaciones con él. Pero sí. Y nada más. Y eso, entonces Jimmy Swaggart se para enfrente en la televisión. Existe esa grabación, usted pone Jimmy Swaggart, donde él se para públicamente y dice: perdón, he pecado en contra de Dios. Llorando, si usted mira la grabación, existe, con lágrimas en los ojos. Él dice: he pecado en Dios. Y pues, pero ya muchos de sus seguidores dejaron de seguir, mucha de la gente dejó aportar dinero. Lo pusieron, él pertenecía a la Asamblea de Dios, la Iglesia Asamblea de Dios. Entonces lo pusieron en disciplina por 2 años, de que ya no predicaba por 2 años. Digo, no, yo no me voy a someter a eso.
Y él quiso seguir predicando, pero pues no, se le fue para abajo. De hecho, se levantó, pero ya no lo feliz. Todavía son los trabajadores de una iglesia más o menos considerablemente grande, no tan grande, que son unas 1000 personas, no sé. Pero él tenía escuela bíblica, tenían todo, estaba preparando a hombres y mujeres para el ministerio. Pero todos se prepararon. ¿Por qué? Por una fortaleza del enemigo. Que él, que de alguna manera no la desechó. Y la Biblia dice: sabe que si no te arrepientes, si no lo dejas, tarde o temprano, tu pecado te alcanzará. Seguramente Jimmy Swaggart tuvo muchas oportunidades para dejar eso antes de que lo descubrieran, pero no lo hizo. De hecho, admiro a Billy Graham, que es otro predicador tremendísimo. Dios usó también uno de los más grandes usados en todo el mundo. Cuando eso sucedió, mucha gente pensó que Billy Graham se iba a levantar bastante, porque pues, los seguidores de Jimmy Swaggart se iban a ir con Billy Graham. Y le preguntan y le dicen a Billy Graham: ¿qué piensas de lo que sucedió con Jimmy Swaggart? Todos pensaban que Billy Graham le iba a echar a Jimmy Swaggart como Jimmy Swaggart le había echado a otros predicadores públicamente. ¿Está conmigo? Pero la relación para Billy Graham contestó de esta manera: Jimmy Swaggart, ¿qué pienso sobre él? Pienso que es un tremendo hombre de Dios. Dijo, pienso que es un hombre igual que cualquier otro hombre, el que le vinieron tentaciones, le vinieron pensamientos y cayó. Pero Jimmy Swaggart dijo, tiene mis oraciones, que Dios lo ama, que Dios lo restaura y que Dios lo dice. Ese es un tremendo hombre, la forma que le crees. O sea, él usó eso para ventaja, para él, para ganar seguidores. Al contrario, él siguió dando la esperanza. ¿Están conmigo? Bueno, pero ¿qué pasa? Entonces aquí miramos que los pensamientos, que las fortalezas mentales, el resultado de fortalezas mentales nos pueden llevar hasta dejar, es más, nos pueden llevar, y entre más grandes estamos, más fuerte la caída. Nos puede llevar literalmente a que lo que hacemos se manifieste. Así lo pasó en Jerusalén. ¿Alguien me está escuchando? Entonces, cuando no llega, si no destruimos esas fortalezas mentales con el tiempo, esas fortalezas mentales nos destruyen nosotros y vamos a perder el plan de Dios para nosotros. En el caso de Jimmy Swaggart, él lo perdió todo, prácticamente todo. Llevamos esos pensamientos, ¿qué es al revés? ¿Qué es? ¿Qué es el resultado de si destruimos esas fortalezas mentales? Si las destruimos, Dios en su amor y misericordia restaura, levanta y usa a la persona. ¿Está conmigo? Entonces, solo en Cristo Jesús y su palabra, solamente en Cristo Jesús y en su palabra, tenemos el poder para destruir esas fortalezas satánicas de Dios. Esos pensamientos son, como te dije ya, ataques estratégicos del enemigo que, como le dije ayer, que el enemigo está altamente bien organizado como un ejército para atacar. Y esos pensamientos son ataques del enemigo para dejar tumbarnos y que el plan de Dios no se cumpla en nuestras vidas. Es más, se puede poner de esta manera. Usted, cuando hay avivamiento en cierto lugar, el enemigo está contento. Usted, cuando Dios está usando a una persona tremendamente, que el enemigo está contento. Usted, cuando jóvenes están saliendo de drogas, el enemigo está contento. Entonces, ¿qué va a tener que hacer conmigo? Atacar. ¿Y cómo va a atacar?
Pensamientos. Wow. Dios nos enseña. Me dijo una vez una persona, me dice, ¿por qué estos jóvenes, me dijo sí, que se miraban tan bien que estaban contigo, o que están, que se miraban que iban a ser fieles, se volvieron infieles? Personas a las que tú confiabas se volvieron infieles. ¿Por qué? La respuesta es una en la lista: pensamientos, ataques del enemigo, fortalezas del enemigo. Lo bueno es que al menos toda persona que está aquí, puedo decir, estamos a tiempo. Si queremos. Pastor, creo que cuando... Apúntalo, estoy grabando. Apúntalo, que se apunta. Entonces, escuche bien. Entonces, estos no son pensamientos normales. Es una fuerza, no es una fuerza natural, es una fuerza espiritual maligna. Por eso es que es difícil. No es fácil. ¿Puedo vencerlos? Sí. ¿Es fácil? No. Cuando es un pensamiento que meramente cruza, sí es fácil destruir. Cuando ya se hizo una fortaleza en la que sentimos que es parte de nosotros, en la que sentimos tengo que, entonces salir. ¿Existe realmente un mundo espiritual? Sí, lo existe. ¿Existen espíritus malignos que nos atacan la mente? Sí. Es más, se lo voy a decir de esta manera: el mundo espiritual es más real, inclusive, que el mundo natural. Solo que no podemos dominar el mundo espiritual con nuestros ojos vistos. El mundo espiritual es cuando crecemos espiritualmente y aprendemos a discernir espiritualmente. Y Dios nos enseña. De hecho, Dios puede enseñarnos inclusive espíritus satánicos que están operando en cierto lugar cuando crecemos espiritualmente. ¿Lo escuchamos? Entonces considera algunas de las verdades de los versículos de cómo el enemigo ataca. Eso lo dije, por eso lo vuelvo a repetir, pero bien rápido. Bueno, Satanás es un engañador, 1 Crónicas 21:1. Pero Satanás se levantó contra Israel e incitó, provocó a David para que hiciese censo. O sea, Satanás provocó a David para que desobedeciera a Dios haciendo un censo cuando Dios le había dicho claramente que no lo hiciera. ¿Está conmigo? ¿Por qué? Porque eso le estaba metiendo orgullo, en este caso, a David. David, el hombre de Dios. David, el hombre más usado por Dios. David, el hombre que estaba más cerca de Dios. David, el hombre más ungido. David, el que estaba conforme al corazón de Dios. ¿Le gustó a Dios eso? ¿Al diablo eso? No le gustó eso. Entonces por eso atacó a David y hablando de eso, el que el diablo nos ataca no quiere para atacarnos. Aún a Jesucristo lo atacó, y después que lo atacó, aunque Jesucristo lo venció con la palabra, dice la Biblia que Satanás se fue por un tiempo. De que tengamos cierta victoria en nuestras vidas, de que de repente Dios nos use en una campaña, de que de repente Dios nos use predicando, de que de repente Dios nos use hablando por su enfermos, de que de repente Dios nos use en algo poderoso. Ten cuidado de cantar victoria muy rápido, porque el enemigo va a volver a atacar nuestras vidas. Inclusive lo puede atacar de tal manera y que Dios de su misericordia puede seguir usando por un tiempo. Y entonces ahí también el enemigo ataca. ¿Ves? Nada pasó, todo está bien, pero tarde o temprano. Satanás pone pensamientos contrarios a la palabra de Dios. Juan capítulo 13, versículo 2. Y cuando cenaba, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que lo traicionase, que lo entregase. En Judas, ¿por qué cayó Judas? Porque Satanás puso un pensamiento en su corazón. ¿Me está escuchando? Ahora, ¿quiere decir que estamos sin escapatoria si Satanás pone un pensamiento en nuestro corazón? No, podemos desechar ese pensamiento que Satanás
pone en nuestro corazón. Pensamientos no nos va a poner a todos. La pregunta no es si nos van a venir pensamientos o no. Yo en esto lo voy a decir: sí, te van a venir los pensamientos. La pregunta es: ¿qué vamos a hacer con esos pensamientos? ¿Vamos a aceptar o vamos a desechar? Hechos 5:3. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón? ¿Por qué dejaste que Satanás pusiera esos pensamientos en ti? Aún hasta Pedrito mismo le puso pensamientos que él pensaba que eran buenos. Señor, no permitas que esto te pase. No, Señor, no permitas que mueras. No permitas que seas crucificado. Y esos pensamientos no eran de Dios en realidad. O sea, hay pensamientos aún que parecen buenos, pero que si no disciernes espiritualmente son malos. ¿Me estás escuchando? Es aún pensamientos buenos. ¿Qué hay de malo que tenga el novio? No. Pues nada más que es el novio, esa novia. Son del mundo. No más que lo estás haciendo en secreto. ¿Alguien me está escuchando? ¿Quién sabe? Bueno, sí, ¿verdad? Satanás pone pensamientos también. Unas formas que ya no ataca bastante es con pensamientos de falta de perdón, en el que somos ofensibles. ¿Está escuchando? Nos ofendemos fácilmente a veces. Y esas son unas estrategias también de Satanás, que somos ofensibles. Hay un libro que se llama, se lo recomiendo, lo puede buscar en la computadora, se llama Perdón Total. Y ahí cuando habla del perdón total, habla que no solamente debemos perdonar a los que nos ofenden, sino más que eso, debemos aprender lo que es el perdón total. ¿Qué es perdón total? Perdonar aún por adelantado. ¿Qué significa perdonar por adelantado? Jesucristo perdonó por adelantado. Lo voy a comprobar. La Biblia dice, hablando de Jesucristo, dice de esta manera: el Cordero de Dios que fue inmolado, que murió antes de la fundación del mundo. ¿Estás escuchando? ¿Qué significa eso? Que Jesucristo murió. ¿Jesucristo murió realmente antes de la fundación del mundo o no? Porque la Biblia lo dice: el Cordero de Dios que fue inmolado antes de la fundación del mundo. Hago la pregunta entonces: ¿Jesucristo murió antes de la fundación del mundo? ¿Sí o no? Sí murió. ¿Cómo? Hasta Isaías lo dice, Isaías 73. Despreciado, desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentados en enfermedad. Y ahí dice: como que escondimos de rostro, fuimos despreciados, no es Dios. Pues habla de la resurrección de Jesús. Salmo 22 también lo dice: hollad mis manos y mis pies. Dios mío, ¿por qué me desamparado? Entonces, ¿cómo que Jesucristo fue crucificado antes de la fundación del mundo? Aquí es lo que se enseña. En otras palabras, en la mente de Dios, ya Jesucristo había sido crucificado. Ya después de la mente de Dios. Es más, antes de que el hombre fuera creado, ya Jesucristo lo había preparado. Antes de que el hombre pecara, ya Jesucristo lo había perdonado. Ya Dios lo había perdonado. ¿Entienden lo que usted dice? Dios nada que agarra por sorpresa. ¿Usted cree que agarró a Dios por sorpresa que Adán iba a pecar? Agarró a Dios por sorpresa que Judas le traicionó. No. Y ahí donde entran cosas que a veces no se nos utilizan entender. Ahí donde entran cosas en lo que es que Dios conoce. Dios puede mirar desde el principio hasta el fin. En otras palabras, Dios puede mirar hasta lo que va a hacer mañana. ¿Me estás escuchando? Quiere decir por eso que, bueno, si Dios ya lo puede mirar al futuro, ¿qué dice entonces que ya no tengo remedio? No, sí tiene remedio, porque usted es el que decide. Dios sabe, porque sabe todas las cosas. Pero eso no te dice que Dios es culpable. Dios no dice que Dios predestinó eso para su vida. Pero